¿sí? Le comentaba aquí al maestro que eventos como los que él narra aquí, cuando se refiere al liberalismo juarista, por ejemplo, nos explican a cabalidad el por qué las divisiones que hasta la fecha subsisten entre la gente que hoy se dice de izquierda son progresistas, pero que tienen fuertes diferencias con la gente de la izquierda revolucionaria no formal. O sea, ¿de dónde empezó esto? No vino a partir de que López Obrador toma la presidencia, no. Esto ya tiene una historia de larga data, tiene muchos años que se produjo. Y precisamente el esfuerzo de esta obra es enseñarnos ese camino que hasta la fecha seguimos andando, seguimos nosotros en ese trayecto y que, bueno, de alguna manera nos está comprometiendo a todos a conocerla, esta historia, estas historias, y a poder llevar a cabo los cambios que se van requiriendo conforme avanza precisamente el curso de la historia en los términos en los cuales se viene dando, en el caso de este libro, desde el siglo XVI, porque abarca desde ahí, ¿sí? esta fecha del 23 de septiembre, con los años que abarca precisamente el libro que estamos comentando. Maestro, pues ojalá que la estancia con nosotros sea para usted placentera, en función de que todos nuestros escuchas puedan estar compartiendo lo que usted quiera decir, pero sobre todo es un hecho histórico el que un maestro de la estatura del maestro Enrique Ávila esté en esta escuela que es de lucha, que es de tradición, y que esa tradición democrática viene a partir de las enseñanzas señeras de nuestro querido maestro Enrique Ávila Carrillo. Muchas gracias. Bueno, lo primero, no sé por qué la compañera profesora no quiso decir mi edad. Tengo 79 años y no me he puesto ni una parrandita todavía, espero pronto ponerme. Esa es una, ¿no? La otra, ¿por qué hice este libro? ¿Por qué lo hice? Tiene su origen, que voy a tratar de explicárselo. Veo que hay niños de primero, segundo y tercero secundaria, supongo, y compañeros profesores y padres de familia aquí. Entonces trataré de que el lenguaje que utilice sea asequible para todos, ¿no? Allá por 1997 se inauguró una escuela primaria en el poblado de La Realidad, en la selva lacandona chapaneca, en plena selva de Chiapas. Y le pusieron el nombre a esa escuela de Jesús Piedra Ibarra. Y a mí me comisionaron para que acompañara yo hasta la selva, hasta allá, a doña Rosario Ibarra de Piedra. Fui con ella varias veces, pero esta en especial yo la acompañé y bueno, pues de San Cristóbal de las Casas a La Realidad, si bien les iban, se hacían 22 horas, a veces hasta más de un día, ¿no? Entonces, platico uno de todo, hasta del invento del hilo negro y de todo, pues se le acaba a uno prácticamente de qué platicar, y en una de esas pláticas salió su hijo, que era el nombre de la escuela a la que íbamos a inaugurar, bueno, que iba a inaugurar doña Rosario, yo le iba acompañando. Y ella me comentó, aquí hay gente que se ha de recordar, que cuando trataron de secuestrar los de la Liga Comunista 23 de septiembre a Garza Sada, Emilio creo que se llamaba Garza Sada, Eugenio Garza Sada, se pusieron muy nerviosos los guaruras de Eugenio Garza Sada y empezaron a disparar a lo loco, y que en efecto ahí murió Garza Sada, pero del fuego cruzado de los propios guardaespaldas que lo mataron. Eso fue una de las cosas con las que platicamos, pero largo y tendido, ¿no? Y la otra, que es con lo que voy a empezar la plática, es por qué le habían puesto a la organización política que hicieron los guerrilleros mexicanos hace 50 años, por qué le pusieron Liga Comunista 23 de septiembre.
¿Por qué no le pusieron Liga Comunista Secas o Liga Comunista Marxista o otra cosa? ¿Por qué esa fecha? Y ahí fue donde me metió la curiosidad. Hace, esto que les estoy diciendo ya va para 30 años, 28 o 25 años por lo menos, ¿no? Y me dijo que le pusieron 23 de septiembre porque el 23 de septiembre de 1965 un grupo de maestros y otros organizados en el Grupo Popular Guerrillero atacaron el cuartel de Ciudad Madero el 23 de septiembre, que ya hablaremos ahorita rápidamente de eso, y que fue esa fecha la que tomaron, pero que también se discutió en esa reunión donde le dieron el nombre a su organización, el que el 23 de septiembre de 1911, desde Los Ángeles, California, Ricardo Flores Magón, Enrique su hermano, Librado Rivera, Villarreal y otros revolucionarios anarquistas mexicanos habían sacado su programa del Partido Liberal Mexicano, que rompía con el programa de 1906, que eran todos los postulados de Juárez, de Altamirano, de Zarco y de todos los liberales mexicanos, y que era un programa anticapitalista, antiimperialista, que llamaba a los obreros a ocupar las fábricas y establecer consejos de fábrica, a ocupar a los campesinos, a ocupar las haciendas y repartir la tierra y organizar la propiedad comunal que existía en muchas partes de México. Ya nada más había que organizarla. Esas dos, yo me fui con la idea, dije, caray, esa fecha me llamó la atención, y en los próximos años me di cuenta de que hay otras fechas, 23 de septiembre, de gran importancia, como lo veremos ahorita, lo más rápido que yo pueda. Por ejemplo, leyendo a Enrique Semo, unos libros que acaba de sacar, 2 tomos sobre la conquista, me cayó como un rayo, que veo que Hernán Cortés entra a Tlaxcala el 23 de septiembre de 1519. Como veremos, y ahí cambia la historia, compañeros, de Mesoamérica. O sea, donde vivimos ahora, México no existía. Eso fue una vacilada del siglo XIX, ¿no? México no existía, por lo tanto no hay traiciones a nadie, porque no existía México, pero sí existía Mesoamérica, compañeros. Y en Mesoamérica cambió la historia, la forma de propiedad, la religión, la política, todo cambió y nos lo impusieron, como veremos ahorita. Y ya leyendo yo más, pues, que me entero que el 23 de septiembre, pero de 1956, entra el ejército y toma el internado del Politécnico Nacional, aquí al casco de Santo Tomás, aquí a unos 2 kilómetros de aquí. Y con eso, compañeros, como veremos, se acaba la educación popular en este país. A partir de ahí todo cuesta. Pero también, leyendo, me enteré que el 23 de septiembre de 1968, estos muchachos del casco de Santo Tomás defendieron sus escuelas. Es lo que se conoce en la historia contemporánea como la batalla del casco, porque hicieron retroceder a los granaderos más allá del río de lo que ahora es el circuito interior, el río Consulado. Y el 23 de septiembre de 1965, como se los dije, pues el asalto al cuartel de Madero. Y finalmente se funda la Liga Comunista 23 de septiembre en Guadalajara. Pues sobre eso trato este libro. ¿Qué es lo primero que trato? ¿Cómo llegaron los invasores? Que no conquistadores. Llegaron a invadirnos, a despojarnos brutalmente, a imponernos con extrema brutalidad sus costumbres.
España no existía, compañeros, es otra mentira histórica. Los que vienen a invadir México eran gallegos, bueno, lo que ahora es México, gallegos, catalanes, vascos, andaluces, portugueses, italianos, venían 3 italianos, franceses, y por ahí me faltan 2 o 3 idiomas más. Era una expedición que era una verdadera Babel, una verdadera torre de Babel. Imagínense el idioma canario. ¿Cómo se hablará el canario, compañeros? Porque es uno de los idiomas que conforman, y desde luego el castellano. El castellano, que sí venían castellano, que Cortés no hablaba el castellano bien, porque él era extremeño, y allí en la región de Extremadura se hablaba otro dialecto. Él lo manejaba bien. Por cierto, Hernán Cortés traía como estandarte la Virgen de Cáceres. Era su estandarte. ¿Y saben quién es la Virgen de Cáceres? Cáceres, la Virgen de Guadalupe, compañeros. Métanse y busquen la Virgen de Cáceres y van a ver que quizás es un poquito más morenita, nada más, ¿no? Entonces, pues, esto teníamos nosotros que, bueno, tenía yo que empezar a argumentarlo, a escribirlo. Me di a la tarea de encontrar, pues, cómo se puede hablar de este mestizaje. Si ustedes ven aquí, ahorita, no necesitamos ir a ningún lado, aquí yo estoy viendo 20 diferentes pigmentaciones de la piel. Aquí, no se necesita ni más. Ese es el origen de nosotros, de los mexicanos en la actualidad, pero eso no existía. Llegan Jerónimo de Aguilar, Lorenzo Gonzalo Guerrero, etcétera, que son los primeros españoles que llegan a la península de Yucatán, porque naufragan, y de ahí viene el mestizaje, el origen del mestizaje del cual todos somos miembros. No voy a tener en esos detalles, pero sí hay un elemento muy importante para lavar la honra, por decirlo de alguna manera, de Malinali Tenépatl. Malinali Tenépatl todos lo conocemos como la Malinche. Incluso cuando queremos decir algo despectivo decimos esto es malinchismo, ¿no? Es una forma despectiva de referirnos a esta señora que no tuvo nada de traidora. Lo único que tenía es que tenía una gran capacidad para entender idiomas. Ella hablaba náhuatl, obviamente, pero como la dieron como tributo, como esclava, entonces allí aprendió el chol, y después aprendió una variante del chol que era el maya. Y cuando llegan los españoles aprende, pero en cuestión de semanas, el castellano. Y conforme los españoles se fueron adentrando en la región náhuatl, Jerónimo de Aguilar, aquel náufrago, ya no les podía traducir, porque lo que Jerónimo de Aguilar hablaba era el maya. Entonces, cuando ya no le pudo traducir a Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar, porque antes era Jerónimo de Aguilar, lo traducía del maya a Doña Marina, y Doña Marina lo traducía del náhuatl a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar se lo regresaba a Hernán Cortés. Como pueden ver, era una serie de puntos de vista, y cada quien pues en la traducción le echaba su cosecha, ¿no? Si quería quitar algo, pues lo quitaba, ¿quién se iba a dar cuenta? O aumentar algo. Pero entonces Doña Marina empieza a traducir directamente del español. O sea, ya Hernán Cortés ya no tenía que utilizar a Jerónimo de Aguilar, sino directamente descansaba de la traducción de Malinali Tenépatl. ¿Por qué le pusieron Doña Marina? Porque venían con una orden, le llamaban instrucciones del Papa y de Diego Velázquez, de que nadie podía tener relaciones de ningún tipo con ninguna mujer pagana. Entonces a los
estos invasores les surgía que las mujeres fueran bautizadas para poder tener todo tipo de relaciones con ellas, ¿no? Sociales, sobre todo. Y así a doña Marinari Tenepas le pusieron Marina, que fue con el nombre que pasa la historia. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero, para terminar con esta fecha, mencionarles? Los invasores traen la religión católica y la imponen a sangre y fuego. Miles, no me quedo chico, de indígenas fueron a la hoguera de la Santa Inquisición o a la picota, que era donde los ahorcaban, por no decir que no entendían lo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No lo podían entender, no lo entendían. Y esto era un sacrilegio desde cualquier punto de vista, sobre todo de ellos, y los mandaban a la muerte, ¿no? También otras cosas, pero por los niños no voy a tener en esas cosas, pero sí, algo muy importante, traen con ellos algo que no existía en Mesoamérica: el doble discurso. El doble discurso. Yo les puedo decir, todos ustedes son los más hermosa público que he tenido en mi vida, todos ustedes deberían de ser candidatos a premios Nobel porque se les ve inmediatamente su capacidad, y me salgo y les digo a Mario, de bola de mensos, bola de talados, ¿quién nos soporta? Eso no existía en el México prehispánico, el doble discurso político, el policía bueno y el policía malo. ¿Cuántos no hemos caído en nuestra vida con el judicial bueno y el judicial malo, el que nos va a rescatar y el otro llega a decir que no se puede, etcétera? Eso lo introduce los invasores a lo que ahora va a ser nuestra nación, y con ese discurso de buenos y malos, diríamos los profesores de historia, con ese discurso maniqueo, pues se meten hasta la cocina. Los tlaxcaltecas no eran nada más los tlaxcaltecas, era una federación, eran tlaxcaltecas, huejotzincas y cholultecas. O sea, no se enfrentan nada más a los tlaxcaltecas como nos lo han dicho, ni tampoco era una república. Eso fue una vacilada de Sagún, que se le ocurrió que era semejante a una república. No es cierto, eran monarquías hereditarias con otras características, con propiedad comunal, sin propiedad privada, etcétera, pero tenían otras características. Y los otomís hacen alianza con los tlaxcaltecas y logran detener a los españoles e incluso los derrotan en Tecuac. Acto seguido, los totonacas y los otros grupos se unen a los españoles y logran derrotar a los otomís. Ya con eso estoy terminando este punto. Y como consecuencia de esta derrota, mandan una comitiva para que Hernán Cortés ingresara a Tlaxcala, y lo reciben el 23 de septiembre de 1519. Y ahí Hernán Cortés establece los nexos con toda la confederación cholulteca, huejotzinca, tlaxcalteca, con los totonacas y con todo. Mesoamérica había 140 idiomas. Imagínense ustedes, 140 idiomas, donde había regiones donde 10 kilómetros ya no se entendían lo que decía un pueblo del otro. Entonces, ¿qué había? Pues había una confederación de mexicas, texcocanos y los de Tlacopan, de Tacuba, que tenían controlado gran parte de los tributos de la región centro de Mesoamérica. Y entonces, ¿qué es lo que opinan los tlaxcaltecas y sus socios? Nos tienen fregados los de la Triple Alianza, no les permitían ir ni por sal al Golfo de México, ni por sal. La sal, que es fundamental, no podían ir porque les impedía el ejército mexica Tenochtitlan. Entonces,
¿cuál es la forma en que lo piensan? Pues lo piensan de que están mal, si se unen a aquellos van a estar mejor, y se unen al invasor, y bueno, la historia ya sabemos que no les fue nada mejor, pero se convirtieron en la base de apoyo. Si ustedes van a Saltillo, Coahuila, hasta allá, diría un amigo mío, donde el aire se regresa allá en el norte, van a encontrar que uno de los principales barrios de Saltillo se llama Tlaxcaltecas. O Tlaxcala, o Nueva Tlaxcala, o Tlaxcalilla. ¿Por qué hasta allá? Si Tlaxcala está aquí, en Puebla, junto a Puebla. Pues porque los que llevaban la lucha contra los indígenas de toda la región de Iberoamérica, pues eran los tlaxcaltecas, que eran los principales aliados de los invasores. Incluso los tlaxcaltecas podían ponerse el sufijo reverencial don al frente de su don Enrique, don Juan, don Antonio, doña Catalina. Los demás indígenas no podían ponerse eso. Bueno, cambió la historia de Mesoamérica, obviamente. A partir de la entrada de los invasores ibéricos a Tlaxcala, cambia la historia de Mesoamérica y cambia la historia de lo que ahora es nuestro país. Otra fecha que encontré, se las adelantaba yo, era el 23 de septiembre de 1911. Los Flores Magón son una familia oaxaqueña de gran presencia en la historia de nuestro país. Casi prácticamente en todos lados hay calles Ricardo Flores Magón, escuelas Ricardo Flores Magón, etcétera, pero ellos eran fundamentalmente de la corriente del pensamiento anarquista. En historia la manejamos como ácrata, la corriente ácrata. Pues los Flores Magón rompen radicalmente con el pensamiento liberal mexicano, rompen con los principales principios del liberalismo mexicano, de Juárez, de Lerdo de Tejada, de Porfirio Díaz, de Melchor Ocampo, de Francisco Zarco, de todos ellos, que son, ¿cuál es el principal fundamento de ese liberalismo? La propiedad privada, el individualismo, el éxito como individuo. Ese éxito que hace tiempo estuvo aquí en las escuelas, que espero que ya no regrese, eso es producto del siglo XIX en nuestro país y a nivel mundial. Pues los Flores Magón rompen radicalmente con esto. Ellos llaman a levantarse en armas en 1906, en 1908 contra el gobierno porfirista. El gobierno porfirista había impulsado una ley, la ley de baldíos, y el gobierno de Benito Juárez había impulsado una ley que se llamó la ley de desamortización de los bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas. En estas leyes, fundamentalmente, el golpeteo era contra la propiedad comunal de nuestros campesinos, que a pesar de toda la colonia habían logrado conservar su propiedad comunal, lo que después vamos a conocer como ejido, etcétera, es la propiedad comunal. Juárez, ahí sí se aplica eso de que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, aplicó a rajatabla la ley Lerdo. No me puedo detener mucho, pero nunca se han puesto ustedes a pensar por qué a Maximiliano lo apoyaban muchos grupos indígenas. Incluso, si ustedes lo ven, la pintura del fusilamiento de Maximiliano, que la hizo un pintor francés desde allá de París, y ni idea tuvo de cómo era, y pone a Maximiliano al centro y cosas por el estilo. Y si ustedes la ven, incluso hay un niño asomándose atrás de la barda donde van a caer las balas, que es la pintura clásica del fusilamiento de Maximiliano. Nunca se han preguntado por qué está ahí Tomás Mejía. ¿Y quién era Tomás Mejía? ¿Qué pitos tocaba? Mondragón, pues sí, ¿no? Era
mero de la creación, ¿no? Pero Tomás Mejía era tatamandón ñañú de la Sierra Gorda de Querétaro. Todos, o la mayoría de los indígenas de Querétaro se habían unido y habían seguido al imperio de Maximiliano. ¿Y por qué? ¿Porque era güero el varón? No, porque Maximiliano, en una de sus leyes imperiales, echa abajo la ley Lerdo de Juárez y les dice que les va a regresar la tierra comunal a los indígenas de este país. O sea, la historia no es lineal, compañeros, no está dividida en buenos y malos. Claro que eso no le quita a Maximiliano, que es un desgraciado, que tenía que venir a hacer acá a México para empezar, ¿no? Pero habría que verle, ¿no?, sus asegúnes al asunto. Y contra esto, contra los liberales mexicanos, luchó Ricardo Flores Magón. Le fue muy mal. Él estuvo en la cárcel 9 veces, 4 aquí en México. Él conoció las Bartolinas de la cárcel de Belén, que eran hoyos en el suelo fangoso de México, una cosa espantosa, y las cartucheras de las celdas de castigo de Santiago Tlatelolco. Pero con los gringos no le fue nada mejor, ¿eh? Con los 5 se estuvo 5 veces en la cárcel y finalmente lo asesinaron en una prisión de alta seguridad en Livingwood, Kansas. Ahí murió don Ricardo. Pero ¿qué importancia tiene este documento? Nada más para terminar, les voy a decir lo siguiente. El documento que hicieron el 23 de septiembre de 1911 allá en Los Ángeles, California. 2 meses después de esto, del 23 de septiembre de 1911, el 28 de noviembre de 1911, en un pueblito en la Sierra de Puebla, valga la redundancia, se sienta un maestro de primaria en una mesita chiquita, la cuarta parte de esta mesa, de un lado, Otilio Montaño, y del otro lado se sienta un mestizo bigotón que era don Emiliano Zapata Salazar. ¿A qué se sientan? A redactar el plan de Ayala, que en realidad se debería llamarse el plan de Ayojutla, pero políticamente lo pusieron porque era de donde era originario el movimiento, ¿no? Y don Emiliano, sobre todo, bueno, hay un título en el explico, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que sobresale? Que el documento que consultaba Otilio y que le decía, a ver, Emiliano, ¿qué te parece esto y esto? No, pues me parece bien que hay que ponerlo en tal artículo y esto. Era el documento de los Flores Magón del 23 de septiembre de 1911. Se puede decir que el plan de Ayala, que hasta la fecha casi no hay presidente que no lo mencione y que no se reclame, bueno, esta escuela se vive Zapata vive, es producto de ese documento elaborado el 23 de septiembre de 1911. Y claro, manejo otras cosas en el texto, pero no, por respeto a ustedes no se les puedo, me tardaría mucho. Cuando triunfa la Revolución Mexicana, en 1919 se asesina a Zapata, en 1923 se asesina a Villa. Los generales triunfadores se dedican a hacer negocios, pero negocios en serio, pero en serio. Plutarco Elías Calles tenía propiedades prácticamente en todos los estados de la República, y no crean ustedes que una casita de 80 metros cuadrados, ranchos y más ranchos. Álvaro Obregón, bueno, Álvaro Obregón era conocido como el rey del garbanzo, compañeros. ¿Por qué? Pues porque él controlaba la producción de garbanzo de Sonora y de Sinaloa, y controlaba los trenes que llevaban toda esa producción de garbanzo hacia los Estados Unidos. Y Ricardo Flores Magón, Álvaro Obregón tenía un dineral, pero era rico, era inmensamente rico. Y así todos los generales. Abelardo Rodríguez
tenía todos los casinos, o la mayoría de los casinos de la República. Bellas Artes, no me digan que no conocen el Palacio de Bellas Artes, pues era un casino, propiedad, cedido en comodato a Abelardo Rodríguez, y Abelardo Rodríguez de ahí sacaba pues, todo lo que tiene que ver con el juego, que es la prostitución, las drogas, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el dinero mal habido. Y esto parecía, ahí empieza a desarrollarse la tesis de que el que no tranza no avanza, el que, ¿cómo? Si no soy tonto, Dios mío, ponme donde hay dinero, ¿no? Es lo único que te pido, no que me des, nomás donde hay dinero, yo ya me encargo de lo demás, ¿no? Ese era el pensamiento hasta que llega Lázaro Cárdenas, otro liberal mexicano, pero con otras posiciones. Y Lázaro Cárdenas llega a la conclusión de que había que industrializar este país porque era un país de campesinos, pero no había ingenieros. La universidad, que ya era nacional, pues tenía 30 ingenieros al año, generaciones de 25 ingenieros, y con eso iban a pasar 1000 años para que hubiera ingenieros para todo, ¿no? Y la mayoría de los ingenieros quería quedarse a trabajar en las ciudades. ¿Quién se iba a querer ir al campo? Entonces Lázaro Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional, compadre. ¿Y cómo lo funda? Para hijos de pobres, de campesinos pobres y de obreros pobres. Para entrar al Instituto Politécnico había que llevar una carta del comisariado ejidal donde decían que Juanito, que quería inscribirse, era hijo de Petrita y de Antonio y que estaban bien fregados. Si no, no entraban, ¿eh? O del comité sindical de la fábrica donde trabajaban, donde dijeran lo mismo para que entraran. Y entonces empezaron a llegar a la Ciudad de México, donde estaba la sede, gente humilde y, como decimos, con una mano adelante y la otra atrás. En la pobreza es poco, paupérrimos. Y entonces, ¿qué crea Lázaro Cárdenas? El internado. ¿El internado para quién? Para esos jóvenes que venían en la miseria. Ahí se les daba hospedaje, se les daban los 3 alimentos, se les permitía el agua para que lavaran su ropa, su poca ropa que traían consigo, y servicio de peluquería. Yo cuando estoy leyendo eso, dice, bueno, unos servicios de peluquería se lo podían saltar, no era una de las demandas fundamentales el servicio de peluquería. Así pues, el internado del Politécnico fue la máxima expresión de la educación popular, porque de ahí cruzaban 100 metros de campo y ya estaban en su escuela, en la escuela superior, medicina, etcétera, todo lo que hay en el casco, que antes no existía Zacatenco, todo era en el casco de Santo Tomás. Pero empezó la derecha, esa derecha que subió al poder con Ávila Camacho, esa derecha que cambió. Recuerden, profesores, que con Lázaro Cárdenas se establece la educación socialista, y con Ávila Camacho se quita la educación socialista y se implanta la escuela de la mujer. Imagínense ustedes, compañeros, venir de una escuela que era la educación socialista, donde antes del himno nacional se cantaba la Internacional, donde se tenían discusiones sobre la posibilidad de crear cooperativas escolares, etcétera, y de repente los metían en la dinámica de que el amor lo podía todo, de que había que ser buenos los unos con los otros, y que obviamente la educación socialista debía desaparecer. Fue un brutal cambio el que se dio en ese régimen y llevó a la conclusión, y luego con Alemán, y luego con Luis Cortines, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente México entró en una situación bastante difícil.
En esa situación deciden que el internado del Politécnico es un nido de gente, de agitadores comunistas, que en el internado no se aprende, que lo único, ni se duerme ahí, que lo único que van es a adoctrinarse para establecer la dictadura del proletariado y quién sabe qué de tonterías empiezan a manejar en el periódico y en el radio fundamentalmente y en la incipiente televisión que había. El golpe fue dado, ya me apuro, el 23 de septiembre de 1956. El ejército tomó el internado, metió a la cárcel al dirigente del internado, que era Nicandro Mendoza, que después fue médico, terminó su carrera de medicinas, pero a él fue el primer estudiante que le aplican el artículo 145 y 145 bis del Código Penal, el artículo de disolución social, que era un artículo que se suponía que se lo íbamos a aplicar a los nazis aquí en México en la Segunda Guerra Mundial, pero nunca llegaron a los nazis, pero el artículo ahí se quedó y se lo aplicaban a todos aquellos que atentaban contra lo que ellos concebían como su propiedad, ¿no? Los del poder, los del gobierno. A partir del 23 de septiembre de 1956 se inicia el principio del fin de la educación popular. Inician a cerrar internados, los internados de las normales rurales, etcétera, y se acaba con los resabios que había de educación popular. Rápidamente, 23 de septiembre de 1965 estaba en su apogeo el PRI. Tratemos de irnos 50 años, 60 años atrás. Era el priismo. ¿Y qué era el priismo? El priismo era la brutalidad, asfixiaba políticamente. Había metido a la cárcel al dirigente de los ferrocarrileros, Demetrio Vallejo. Había metido a la cárcel a otro gran dirigente, Valentín Campa. Había metido a la cárcel a Otón Salazar, un maestro que muchos de los que estamos aquí conocimos. Había metido a la cárcel al pintor David Alfaro Siqueiros. Había asesinado a Rubén Jaramillo, compañeros. Había metido a la cárcel a Gilberto Balán y reprimido. Todo esto era, no nomás metían a una persona, era la represión. Por ejemplo, de Vallejo metieron 8,000 ferrocarrileros a la cárcel en una noche. Imagínense ustedes ese tipo de represión. Entonces los muchachos de Chihuahua, de la normal de Salaices, llegaron a la conclusión de que ya no era lógico seguirles poniendo la mejilla para que les siguieran pegando, de que a la violencia reaccionaria había que poner la violencia revolucionaria, y deciden organizarse en un grupo que llamaron Grupo Popular Guerrillero. Este Grupo Popular Guerrillero que echan a andar en Chihuahua llegó a la conclusión de que requería educación militar. Y aquí esto sí no puedo dejárselos de comentar. Aquí había un español, pero ya nacionalizado mexicano, Víctor Rico Galán, un gran escritor, periodista. Llegó en los años 40 a México y ya era mexicano, pues, prácticamente. Y él les dice, porque le dicen: oiga, don Víctor, queremos que nos enseñen no a marchar, sino a movernos en la montaña, en el campo. Queremos hacer una guerrilla y enfrentarnos al ejército mexicano. Y entonces les dice: pues los voy a poner en contacto con el coronel Bayo. El coronel Bayo, compañeros, había también llegado a México huyendo del franquismo. Era coronel republicano de España. Y el coronel Bayo les dice que sí,
que se vengan, y vienen 8 muchachos de Chihuahua, y ya que están aquí les dice, pero donde yo entrené, porque eso se me pasó aquí por las prisas, el coronel Bayo, su principal carta de presentación, así como Mario me hizo el favor de presentarme como su maestro, su principal carta de presentación del coronel Bayo es que había entrenado aquí en Chalco, acá en las afueras de la Ciudad de México, le había dado instrucción militar a Fidel Castro, a Ernesto Guevara, a Camilo Cienfuegos, a Raúl Castro y a todos los que después fueron a invadir Cuba y triunfaron contra el gobierno de Batista. Imagínense qué carta de presentación, ¿no?, del coronel Bayo. Entonces vienen los muchachos acá a México y el coronel Bayo les dice, no les vamos a dar la instrucción allá en Chalco porque está plano y además ya vive mucha gente. Esto era en el 64. Sí. Pero como ustedes van a operar en Chihuahua y ahí lo que más hay son bosques, les vamos a dar el entrenamiento militar aquí en el bosque de la Jusco, en el cerro de la Jusco. Y el que les va a dar el entrenamiento es el que me ayudó con Fidel y con ellos, que es el capitán del ejército mexicano, Lorenzo Cárdenas Barajas. Y los muchachos dicen, pues sí. Incluso llega Lorenzo Cárdenas Barajas con mochilas militares, llega con algunos rifles y les empieza a caminar, a subir a la Jusco y bajar, a darles condición física y a meterles piedras en las mochilas para que pesaran mucho y no les diera mal de montaña, etcétera, lo que es una instrucción militar. Pues resulta, compañeros, que este capitán del ejército mexicano era agente doble. Siempre había tenido al gobierno de México informado de las actividades militares de la guerrilla de Ciudad Madera. Incluso les dice, y ellos le creían, oiga, pues si entrenó al Che, esto es más que suficiente, ¿no? Les dice que en el cuartel de Madera no había más que 22 soldados y que nomás había de guardia 2 y que si llegaban a las 4 de la mañana pues los agarraban dormidos a los otros 20 y que fácil podían acabar con ellos. Y le creyeron. Y se da el ataque, no me voy a tener más detalles, al ataque a Madera, y adentro del cuartel había 123 soldados esperándolos ya. Y atrás venía un batallón de 125. Y además el maquinista de ahí del pueblo, un pueblo chiquito, ¿no?, Madera, les echó el foco de la locomotora y quedaron al descubierto los 13 guerrilleros que intentaron tomar el cuartel de Madera, entre ellos Arturo Gámez, los hermanos Gaitán, etc., ¿no? Y el doctor Pablo Gómez, que también fue otro de los que quedó ahí. A partir de esa fecha se dice que México se divide históricamente en antes de Madera y después de Madera. Y ya para estar terminando, el 23 de septiembre de 1968 estaba en su apogeo el movimiento estudiantil, gobernaba un tipo déspota, monarca absoluto, priista, que era Gustavo Díaz Ordaz, que era bastante feo. Ahí sí que Dios nuestro Señor no fue muy dadivoso con él, tenía una cara bastante fea, y era el Chango Díaz Ordaz, y todo en las marchas era muere el Chango Díaz Ordaz, muere el Chango Díaz Ordaz, y eso fue una constante. El Señor se enojaba mucho, ¿no? Hocicón, sal al balcón y cosas por el estilo le gritaban, ¿no? El 17 de septiembre, el ejército de improviso, ¡pum!, cae en Ciudad Universitaria y los agarra, pero ni se defendieron, pues, ni tiempo. Cuando de repente vieron, ya estaba un señor de casco ahí parado junto con ellos y empezaron,
detuvieron cerca de 3,000 estudiantes ahí en Ciudad Universitaria. No hubo heridos, no hubo un solo disparo. Ifigenia Martínez Navarrete, que era en aquel entonces la directora de la Escuela de Economía, estaba haciendo un examen profesional. Ahí estaba el sustentante, aquí el jurado, allá los papás del sustentante. De repente se abrió la puerta del auditorio donde se estaba llevando a cabo el examen profesional y entraron los soldados a decir: se acabó el examen y van para afuera todos. Eugenia esa noche lo pasó en la cárcel de Lecumberri, allá se la llevaron a esta señora. Bueno, después de tomar CU, pues no se necesitaba ser un genio de la política para saber que lo que seguía era el casco de Santo Tomás, compañeros. El casco de Santo Tomás, Zacatenco, les repito, existía, pero tenía mucha obra negra. Unas 2 o 3 escuelas funcionaban, pero la mayoría estaban en construcción todavía, ahí en Zacatenco. Entonces era el casco, ¿no? El casco, pero no contaban con los muchachos. Los muchachos del Poli se organizaron, consiguieron botellas, cientos de botellas, hicieron bombas molotov con gasolina, con estopa, consiguieron piedras en cantidades industriales, las piedras, consiguieron resorteras, algunos rifles 22, muy poquitos, rifles de diábolos, de municiones, y se organizaron para defender sus escuelas del casco de Santo Tomás. Los granaderos se presentaron en la tarde del 23, como a esta hora, como a las 6, 7 de la noche, y pensaban que al verlos los muchachos iban a echar a correr y que iba a ser otro paseo como el de la toma de Ciudad Universitaria. ¿Qué sucedió? Sucedió que los muchachos se defendieron, y no solo se defendieron, los hicieron retroceder a los granaderos, como les decía yo hace un rato, hasta la colonia Santa María, lo que está por allá, más allá del circuito interior que ahora conocemos, ¿no? En ese sentido, después ya a las 3, 4 de la mañana llegó el ejército, dio el toque de batalla, como ellos se manejan con los toques de clarín, y bueno, ahí sí ya cambió la situación y ya el ejército entró, hubo heridos, algunos fallecidos, nunca se quisieron dar los nombres, etcétera, pero sí hubo muchos heridos. Y la fecha del 23 de septiembre pues fue el antecedente del 2 de octubre. El 2 de octubre, compañeros, iba a ser una marcha, no era mitin, y esa marcha iba a salir de Tlatelolco al casco de Santo Tomás, precisamente para exigirle al ejército que ya se saliera de las instalaciones de los estudiantes del Poli. Sin embargo, un día antes habían tenido pláticas autoridades del gobierno de Díaz Ordaz con el Consejo Nacional de Huelga, y se aceptó no hacer la marcha y hacer el mitin, y ya estaba establecido el cerco. No me voy a detener, fue una verdadera masacre la que hizo el ejército mexicano, ese ejército que ahora ya es bueno, ya no es malo, ahora es bueno ese ejército, pues ese ejército bueno, malo de hace 60 años, 50 y tantos, masacró a los muchachos y a sus papás y a mucha gente. Nunca se supo la cantidad exacta de los fallecidos y desaparecidos, como dice la compañera. 2 años después, o 3 años después, en 1971, estando de presidente uno de los peores demagogos que ha tenido este país, que era Luis Echeverría Álvarez, el que había orquestado toda la represión del 2 de octubre, él era el presidente de la República, y en el casco, en esa zona, en la Nacional de Maestros, una marcha que iba de apoyo a los estudiantes de Nuevo León es atacada por los halcones, y hay muchos muertos, heridos, y la policía apoya a los famosos halcones, que era un grupo paramilitar. Bueno, estas 2 fechas van a ser el acicate para que miles de jóvenes se pregunten
en México. Bueno, ¿qué voy a seguir yendo a marchas para que me sigan matando? ¿Voy a seguir yendo a votar cada 3 años para que me digan que mi voto no sirvió, o que me tengo que organizar, o que Lombardo Toledano, que era el del PPS, diga que somos los estudiantes controlados por la CIA y cosas por el estilo? Y entonces se dan 2 vertientes entre los jóvenes. Una vertiente, que es la mayoritaria, que decide ir a los sindicatos, ir y crear cooperativas, crear tendencias, crear comités, crear organizaciones sindicales. Bueno, de ahí surge la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, de ahí surge la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la CONAMUP, de ahí surge la COSINA, la Coordinadora Sindical Nacional, de ahí surge la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de esta vertiente que se va a luchar al interior del movimiento obrero y del movimiento campesino. La CEMPA, como les dije, de ahí surge. Pero otro sector de jóvenes decide que ya no, que ya basta de estar condescendiendo, que a los priistas la única forma que va a haber de quitarlos del gobierno es por medio de la Fuerza Armada. Y así crean las guerrillas urbanas. Quiero decirles que había 2 organizaciones guerrilleras muy fuertes, creadas y dirigidas por maestros, por cierto, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, en el estado de Guerrero. Pero su forma de lucha era fundamentalmente rural, y los muchachos que empiezan a crear las organizaciones guerrilleras, su trabajo era casi de todos ellos en las ciudades, en Monterrey, en la ciudad de Chihuahua, en Guadalajara, en Culiacán, en muchas partes, ¿no? Ciudades. Entonces empezaron a organizarse y empezaron a hacer acciones militares y empezaron a crecer grupos guerrilleros en toda la República, compañeros. Estoy hablando de hace 52 años, 51 años. A tal grado, en un libro, no en este ya, porque ya si ven que ya salió gordo, ya no lo quise poner, pero en un libro que hice con mi hijo y otras personas sobre 1968, encontré cerca de 60 grupos guerrilleros en la década de 1970 a 1979 en México, de diferentes nombres: el Comando Armado del Pueblo, el Frente Urbano Zapatista, los Lacandones, en fin, ¿no? Infinidad de nombres que se dieron. Uno de ellos se llamaba precisamente el Grupo Ricardo Flores Magón, en fin, ¿no? Pero hacían sus actividades, que por lo general eran, uno de los problemas que tenían eran las armas. No tenían armas, y las armas son caras, entonces necesitaban dinero para comprar armas. Entonces empezaron a asaltar bancos, a asaltar cajeros, a asaltar vinaterías. Expropiar, maestro. A expropiar, exactamente, tú me has dicho la palabra adecuada. A expropiar, eran expropiaciones, como ellos lo llamaban. Por cierto, es un chisme. Este señor, el principal dirigente de lo que después va a ser la Liga, se llamaba, porque nunca se encontró su cadáver, bueno, se llama Ignacio Salas Obregón. Ignacio Salas Obregón, junto con otro señor que se llamaba José Luis Sierra, o se llama, decidieron asaltar, bueno, expropiar una vinatería, y le salió mal. El policía que estaba en la puerta no se dejó, forcejearon para quitarle la pistola, y se le salió un balazo allá al policía y le pegó en el pie al policía, pero salió mal, y entonces ya salieron corriendo, y entonces los dirigentes acordaron pues que se salieran de circulación,
que se fueran a una casa de resguardo que tenían en Ciudad Nezahualcóyotl, que por cierto era de los jesuitas. Recuerden, no puedo tener muchos detalles, pero los jesuitas estaban en su apogeo de la teología de la liberación, y muchos de los jesuitas apoyaron a diversos grupos de muchachos inquietos que querían hacer actividades armadas, ¿no? Y se fueron a la casa de retiro, de oración de los jesuitas. Pues allá se fueron a meter Ignacio Salas Obregón y Sierra, pero también se llevaron a sus compañeras, y ahí viene el chisme, porque las compañeras pues los habían acompañado, valga la redundancia, al asalto frustrado en el coche, ¿no? Eran los choferes para salir huyendo, y como también las podían haber visto, pues también las muchachas van y se meten ahí a ese lugar donde se refugiaron. Pues una de las compañeras, la compañera de Sierra, era ni más ni menos que una mujer que estoy seguro que muchos conocen por la televisión, Dulce María Sauri Riancho, la que fue gobernadora de Yucatán, compañeros, la que ahorita es diputada del PRI, es de las diputadas del PRI, las que más salen en defensa de Xochitl Gálvez y cosas por el estilo. Es un chisme que yo no sabía, se los digo, se los confieso. Yo cuando lo leí dije, caray, no, esto lo pongo porque lo pongo, a ver cómo le relajo, pero lo pongo. Esta no se me va viva esta señora, ¿no? Bueno, había tantos grupos que había que organizar una coordinadora guerrillera para que no anduvieran. Unos secuestraban cónsules, otros secuestraban aviones, recuerden ustedes, en fin, ¿no? Cada quien hacía lo que podía y había que organizar la coordinadora. Y así en marzo de 1973, en Guadalajara, se reúnen los principales representantes de infinidad de grupos guerrilleros, y ahí, en marzo de 1973, fundan la Liga Comunista 23 de septiembre, que es el nombre pues, que tiene este libro que estoy presentando de manera muy atropellada por el tiempo, pero les doy las gracias por haberme escuchado. Muy amables. Bueno, pues como siempre, a lo mejor los jóvenes y las jóvenes no están acostumbradas a este tipo de charlas, pero los que son más jóvenes y jóvenes como nosotros, pues sí, si tienen alguna pregunta, por favor. ¿O todo quedó claro o más dudas? ¿No? ¿Nadie? Vamos, anímense a las preguntas. Maestro, bueno, yo tengo una pregunta. En el libro se platica la anécdota de Rosario Ibarra de Piedra sobre la Liga 23 de septiembre, que ya nos comentó. Entonces, ¿la podría recordar, por favor? Fue de hecho con lo que inicié, ¿no? Ajá. Que doña Rosario, su hijo, se lo desaparecieron, ¿eh? Murió ella y jamás volvió a ver a su hijo, a Jesús Piedra Ibarra. Y aparte ella, la familia de doña, su esposo era médico, y médico de posibilidades económicas. No crean ustedes que médico de la farmacia Simi, no porque sea despectivo ni peyorativo, pero él tenía su casa. Yo estuve 2 o 3 ocasiones en su casa en Monterrey. Está enfrentito del Tecnológico de Monterrey, enfrentito. Cruza uno la calle y está el Tecnológico. Es una de las zonas de mayor plusvalía, pues se los digo para que vean. Y sin embargo, pues el hijo, Jesús, decidió irse a la lucha armada. Él era de un grupo que se funda en la Liga Comunista, ellos se llamaban los Macías, era el nombre que tenían. Por eso digo, eran infinidad de grupos.
y ya después él se va a reclamar del día 23 de septiembre. Y se lo desaparecen a don Rosario, ¿no? Y ella es la que establece eso que ahora todos mencionan, de vivos se lo llevaron, vivos nos queremos, ¿no? Esa frase es de doña Rosario, ella la lleva a cabo, y ella fue de las primeras en plantarse en huelga de hambre en la catedral para que le hicieran, devolviera por vida a sus hijos, ¿no? Ella saca 256 desaparecidos, los regresa por sus gestiones. Aquí, bueno, ya vi que llegó un amigo mío de la época, a Mario Cartagena y Guaymas, un muchacho que nosotros conocimos muy bien, que perdió una pierna. Entonces el Mario y Guaymas siempre iba a las marchas con su muleta, ¿no? Y ahí platicaba uno con Mario Cartagena, ya desgraciadamente ya falleció, y doña Rosario lo rescata del campo militar y logra que lo dejen en libertad. No le curaron la pierna, que tenía una herida de bala, y se la amputaron en vivo, sin anestesia, en el campo militar. No sé si otro tipo de... Sí, maestro. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo quisiera hacer un comentario nada más. A lo mejor es contemporáneo el suceso de la desaparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, si es que pronuncie bien, no sé si esté dentro del contexto o fuera de... Ayotzinapa es 21 años después de este libro. Ayotzinapa es la normal Raúl Isidro Burgos, y se encuentra en las afueras de la población de Ixtla, y ahí los muchachos tienen hasta la fecha su normal, toda ahogada, ya no les dan presupuesto para el comedor, el internado no les dan presupuesto para sábanas, jabón para lavar las sábanas, elemental, ¿no? Entonces siempre ellos están con muchos problemas y una situación difícil, pero ellos fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Gracias. Allá, por favor. Sí, no sé, no he leído el libro obviamente, pero no creo que se haya omitido la injerencia yanqui, injerencia del imperio británico, por decir, o la CIENE, ya no nada más en México, en América Latina. Por ejemplo, se comentaba, incluso algunos lo tomaron de manera chusca, ¿no? Los golpes de Estado en Chile, en Argentina, en el 64, y cuando empiezan a venir bastantes exiliados, se comenta, bueno, y ellos no tenían la idea de que lo que era México, pensaban que México se deslumbraron, ¿no? De estar aquí, pero al poco tiempo se empiezan a dar cuenta que pues, no necesariamente era lo mismo, no fue el golpe de Estado que se dio en Chile, sino los golpes eran de acuerdo con los fraudes, por lo menos desde el 88. Entonces, pues, estos aspectos de la CIA en instituciones como el ejército, ahora con el NATO, o sea, no sé si en el libro las consideras. Sí, hago mención a la participación del vecino, ¿no? Del norte. Por ejemplo, cuando trato lo del Politécnico, pues ahí doy las claves con las que Díaz Ordaz daba sus informes semestrales a la CIA, que era el ITEMPO 8, y este señor Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación,
él rendía sus informes a la CIA como Litempo 9, ¿no? Era la penetración. También menciono en cierto momento como la participación de la CIA, que era abierta y descarada, sobre todo en los movimientos sociales, era siempre puesta en duda tanto por el priismo como en cierto aspecto por un discurso doble que daba Vicente Lombardo Toledano, que aparecía como si fuera antiimperialista, pero que en la práctica le abría las puertas a esa penetración de los Estados Unidos. También, sobre todo cuando es el secuestro de Leonardi, el cónsul de Inglaterra en Guadalajara, ahí hago mención también a la participación abierta de agentes de la CIA en Guadalajara y en toda la República, ¿no? Y de cómo en los aviones, y ya con eso termino, que eran secuestrados o que se pretendían llevar a Cuba para exigir la libertad allá, viajaban de encubiertos siempre 2 agentes de la CIA para evitar esos secuestros. Eso lo menciona, pero así el tema de la CIA no lo toco en especial. No sé si te contesté. Sí, no. Vamos a cerrar con el comentario final del maestro Mario Leiva, director de esta escuela, Zapata Vive. Y maestro, por favor. Sí, claro. Primero, sí me gustaría, yo tengo 2 preguntas al profe. Cuestiones que a veces tiene uno de inquietud y que luego no haya uno pues, las respuestas, porque nos hace falta pues, una serie de elementos, ¿no? Lo primero, ¿cómo ve usted, profe, la situación de los exguerrilleros que después de plano se pasan hasta el gobierno o a ser colaboracionistas o estar en partidos políticos presuntamente de izquierda, como fue el caso de Ramón Sosamontes o de Jesús Zambrano? ¿Qué puede estar sucediendo ahí a partir del conocimiento que usted tuvo en las investigaciones que ha hecho sobre pues, el perfil guerrillero que tienen los jóvenes mexicanos en estas épocas que se están narrando? Y la otra pregunta tiene que ver con, hay un debate, o ha habido un debate siempre, sobre la factibilidad y la viabilidad de la guerrilla urbana. Contrariamente a la guerrilla en el medio rural, son otras las características, otras las formas de lucha, etc. Pero, ¿qué tan cierto es esto, que la guerrilla urbana fueron o han sido formas desesperadas de lucha, que realmente no garantizaron nunca el triunfo de la causa revolucionaria? Bueno, lo primero, pues, no es fácil la cárcel, ¿eh? La cárcel truena o quiebra a la gente, a cualquiera, como dice ahí atrás el compañero, ¿no? Entonces, no todos son Ricardo Flores Magón, ¿no? Que él soportaba. Hay artículos de él donde dice que en las Bartolinas podía conocer en los músculos de su cuerpo que le caminaba, si era araña, si era alacrán, si era ratón, si era rata, ¿no? Y no mover ningún músculo para que se bajaran y ya lograran el palo. Entonces, esto porque eran totalmente oscuras, era la oscuridad total. Entonces, muchos jóvenes estuvieron en la cárcel, 1 año, 2 años, fueron golpeados, algunos más tiempo todavía, fueron golpeados, sus familias fueron perseguidas, etc. Y muchos salieron decididos a dar la lucha de otra manera, ¿no? Muchos, yo conozco muchos jóvenes, bueno, ya viejos, que siguen pensando
que esa era la alternativa correcta, ¿no? Que se hubiera evitado mucha sangre y muchos sufrimientos al pueblo de México si esa alternativa de los años 70 hubiera salido victoriosa. Dentro de ellos está, que se ha ido hasta el otro extremo, el tragabalas, ¿no? Que les mencionó Jesús Zambrano, el del PRD, el que sale con su cara de menso siempre ahí, retratado con Alito y con Marco Cortés, ¿no? Pobrecito, ¿no? Qué papel tan triste, ¿no? Este le decían el tragabalas porque una bala le entró por un cachete y le salió por el otro y no le causó ningún daño cerebral ni nada. A lo mejor sí. Son de la corriente de los chuchos que prácticamente llevaron a la perdición al PRD, ¿no? Pero es muy difícil emitir un juicio de valor, porque pues, habría que estar en la piel de ellos, ¿no? De aquellos que se pasaron 8 años encerrados o 9 años, todavía en los 80 seguían liberando miembros de la Liga Comunista Espartaco, ¿no? De la Liga Comunista 23 de septiembre, perdón. Entonces, pues muchos salieron a trabajar, a realizar su proyecto de vida, a conocer a sus hijos. Muchos ya los hijos eran prácticamente adolescentes o pubertos y no los habían visto. Todo esto pues habría que valorar. Esto no quiere decir que sea pretexto para irse al otro extremo del arco iris, ¿no? Como hay 2 o 3 que se han ido, pero verdaderamente convertirse en furibundos anticomunistas y señaladores de los errores de la izquierda, etcétera, como si ellos vivieran en otro planeta o hubieran hecho política en otro país, ¿no? Ahora, la segunda pregunta de Mario, por las prisas no lo dije, ¿no? Pero los muchachos de la guerrilla rural, por decirlo así, se basaban en la experiencia cubana, en el foquismo. El foco, decían ellos, el foco revolucionario que iba a irradiar de la montaña al campo. Lo que pasó con Fidel, se levantaron en armas en la Sierra Maestra y ahí fue el foco que irradió hasta Santiago de Cuba, hasta llegar a La Habana, ¿no? Santa Clara y llegar a La Habana. Era el foquismo y era lo que pensaban que iba a pasar en México. Lucio lo pensaba, Genaro lo pensaban del foquismo, ¿no? Cómo establecer una guerrilla rural que irradiara su potencial y llegara a la ciudad. Los urbanos tomaban el foco, pero se basaban fundamentalmente en los escritos de Marighella y de la guerrilla urbana uruguaya, los tupamaros. Ellos se basaban en la experiencia de los tupamaros y cómo los tupamaros en Montevideo pues llegaron a tener una fuerza tremenda, no solo fuerza de disparar, sino de apoyo popular. O sea, las actividades de los tupamaros les habían dado una gran fuerza y eso es lo que querían hacer aquí los diversos grupos mexicanos que no se permitió. La respuesta del gobierno mexicano fue brutal, así. Si se puede hablar de genocidio, es el genocidio que llevaron a cabo los soldados bajo las órdenes del presidente Echeverría y de López Portillo, los 2 priistas. Yo por eso digo que el PRI es algo así como el jinete, el quinto jinete del apocalipsis. Todo lo que toca lo rompe, lo corrompe, lo pudre, lo echa a perder. Y es el ejemplo más claro. Y aquí se discutía lo de Marighella,
Los libros de Marighella eran discusión obligada en los grupos guerrilleros urbanos. Ahí lo menciono en el libro y también dije, esto no se me va vivo. Encontré que había un general del ejército mexicano que se llamaba Flavio Gijón. Yo mejor decirle Gijón por aquello de hijo de algo, ¿no? Y este señor Flavio Gijón recibió un mensaje de uno de sus informantes en 1966, de que acababan de ver en la Sierra Tarahumara un grupo de 8 guerrilleros comandados por Ernesto Che Guevara. Y entonces Flavio Gijón inmediatamente se lo mandó al secretario de la guerra o de la defensa, y el secretario de la defensa inmediatamente al presidente de la República, que era Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación era Luis Echeverría. Pero esto no puede suceder. ¿Cómo vamos a tener una guerrilla en el estado limítrofe con los Estados Unidos de Norteamérica? Eso era lo que más les preocupaba. Y entonces inmediatamente mandaron tropa, helicópteros, camiones blindados, tanques de guerra, y empezaron a peinar el estado de Chihuahua, que no es chiquito, compañeros, es del tamaño de España. Entonces imagínense lo que les tomó empezar a buscar hasta abajo de las piedras a un guerrillero argentino que les iba a crear un broncón con sus patrones, los capitalistas estadounidenses. Y los despachos son impresionantes, ¿eh? Lo tenemos cercado. Tenemos noticias de que quiso escapar por la cañada fulana, pero estamos tras de él. De un momento a otro caerá, no se nos va a ir vivo. Está aquí y el Echeverría. No hagan prisioneros, inmediatamente liquídenlos a todos, pero nerviosos. Y en esas estaban cuando les llega la noticia que lo acababan de ver en Bolivia, al Che Guevara, ¿no? Lo habían andado buscando en Chihuahua como idiotas, y el Che estaba en la guerrilla, pero en Bolivia, ¿no? Pues no sé si más o menos te contesté. Sí, claro, sí. Sí, por favor. Compañero. Gracias, perdón nada más porque no escuché la palabra, pero yo creo que vale sobre todo para los jóvenes, que sobre todo dos fechas estamos hablando, la de 1965 y la constitución de la Liga Comunista. No se fueron a las armas por gusto y nada más, no. Lo que buscaban era la revolución socialista, y creo que hay que puntualizar ese aspecto, ¿no? Y me llamó la atención la pregunta que hicieron con respecto a la guerrilla urbana, porque creo que la Liga no solamente era tirar disparos, sino concientizar a la gente y sobre todo informarla en la ideología comunista, socialista, a través del periódico Madera. Entonces yo creo que la invitación a los jóvenes que están aquí también es que se metan en internet a buscar, porque están los 56 ediciones de Madera, están disponibles y descargables. Yo creo que vale la pena, aunque no es el tema del libro, pero como por allá fue la tendencia de los comentarios, me atreví. Muchas gracias. Incluso el concepto que se discutió ahí en Guadalajara era el concepto, si se adoptaba el concepto leninista de Lenin. ¿Cuál era este concepto, entre otros? Que la organización debía de girar en torno a un periódico, que la elaboración del periódico era fundamental para organizarse, y así es como surge el efecto Madera, ¿no? Los números de Madera. Recuerden ustedes, a la normal superior llegaban y las asambleas aventaban el periódico Madera, ¿no? Si les tocó estar en la circulación, ¿no? Eran clandestinos o semiclandestinos, pues lo aventaban y se retiraban, no se quedaban a ver si lo habían recogido o no lo habían recogido. Entonces, así es. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminado nuestro evento del día de hoy. Yo creo que un comentario final tiene que ver
con la concepción del mundo que hasta hoy ha prevalecido en los países de la esfera capitalista. Y coincido con el compañero y con los compañeros que efectivamente se han preocupado por nuestros jóvenes. Hoy quisimos que estuviera una comisión de ellos aquí, los chicos que muestran una inclinación por la historia, por el pensamiento racional. No es una cuestión excluyente. Lo que sucede es que hay que aprovechar las tendencias de nuestros jóvenes para poder educar mejor. Y nos da mucho gusto que nuestro maestro Enrique Ávila hoy les haya expresado pues toda la situación que viene en su libro, en el libro que hoy presentó el maestro, porque esto garantiza la inquietud, como se decía, el ansia de querer aprender, no conocimientos, como lo decíamos hace rato, no conocimientos muertos, no situaciones que se propagan como si fueran verdades absolutas. No hablar solamente de la libertad individual, no hablar solamente del éxito en los campos de la existencia, pero un éxito que solamente te pertenece a ti. Romper con esa forma, con ese molde de educación que pretende privilegiar el individualismo y olvidar que no somos absolutamente nada sin el grupo, sin el equipo, sin sacar adelante las tareas conjuntamente. Esto es un mensaje para nuestros jóvenes y hay que construirlo, muchachos, hay que seguir construyendo. Afortunadamente, ustedes están aquí y se han dado cuenta de cuál es la tendencia que este grupo de maestros que hoy estamos reunidos acá con el maestro Enrique Ávila tenemos. ¿En qué pensamos? ¿Qué hemos actuado? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? ¿Sí? Esta es nuestra vocación, la vocación de la libertad, pero de la libertad de todos, la libertad que se construye entre todos nosotros. El mundo, entonces, no es todo eso que vemos en el oropel de la tele o de las series, no es el narco, no es la vida fácil, es la construcción de un mundo diferente. Y a eso los invitamos a partir de obras como la del maestro Enrique Ávila. Y para los compañeros, tradicionalmente sabemos, compañeros, que hablar del maestro Enrique Ávila es hablar de la calidad en toda la extensión de la palabra, pero no la calidad que habla el neoliberalismo, de esta forma de expresión que tiene la revolución de las conciencias que el maestro Ávila ha promovido desde hace muchos años, desde la cátedra. El recuerdo de la Escuela Normal Superior de México de Fresno 15 nos une a muchos. Aún ahora nos hace vibrar pasar por ese pórtico de Fresno 15 y recordar lo que ahí se luchó, lo que ahí se vivió, los seres humanos que ahí nos formamos, los maestros mexicanos que con los ejemplos de nuestros maestros totalmente prolíficos y honestos pudimos hacer hoy en las escuelas. Se está dando una lucha fuerte hoy en las escuelas por recuperar la educación democrática. Los maestros tenemos la oportunidad de tomar en nuestras manos nuestros planteles y ponerlos verdaderamente al servicio de nuestras comunidades. Muchos nos ayudarán obras como la del maestro Ávila para poder recrear los ideales, las ideas, los sueños que todos nosotros tenemos. El mandar obedeciendo zapatista nos sigue permeando a todos, porque es la única forma como maestros que tenemos de llegarle al pueblo en nuestras comunidades. Esa es la invitación y ojalá que podamos entenderla todos nosotros como hasta ahora con nuestra praxis, tanto pedagógica como revolucionaria, dentro de los niveles que todos nosotros tenemos, podamos seguir adelante sacando los compromisos precisamente por nuestras comunidades. Maestro, pues es un gusto para nuestra escuela Zapata Vive el hecho de que usted haya estado aquí, es histórico, créanos, nos da mucho gusto haber albergado la presentación de este libro y con todo respeto le quiero decir, usted ha sido guía de muchos de nosotros y te lo agradecemos. Gracias.
Ahí está el libro por si lo quieren ojear. Ah, está la mesa de coffee break, si gustan.